Hola, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros de un caso que ocurrió en el año 2017 en un pueblo de Valencia. El 16 de agosto de 2017, Antonio apareció muerto en el garaje de su casa cuando se disponía a salir a trabajar. Los investigadores rápidamente dieron con los culpables y actualmente se encuentran en prisión. Hoy vengo a contaros el caso de la viuda negra de Patraix. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Más allá del crimen. En el año 2011, Maje y Antonio se conocen y comienzan una relación. Antonio tiene 30 años y es hijo único. Maje tiene 21, es de una familia muy conservadora y tiene 4 hermanos más. Los amigos de Antonio no están muy convencidos con la relación que tiene con Maje. Ella tontea con otros delante de él y los amigos están presentes y eso la verdad que no les gusta. En el año 2014, 3 años después de conocerse, Antonio le confiesa a sus amigos que Maje le ha sido infiel y que ha roto con ella. Esto se lo cuenta a sus amigos el día antes de la boda del hermano de Maje, que es quien les ha presentado. Antonio está muy enfadado, no quiere ir a la boda porque no quiere ver a Maje, pero los amigos le recomiendan por favor que vayan, puesto que el hermano no tiene nada que ver con el tema de su relación y que si no va a la boda pues le va a afectar. Después de reencontrarse en la boda, ella comienza a mandarle mensajes, comienza a llamarle y le convence para que vuelvan juntos. Retoman la relación a finales de ese mismo año, en 2014. A pesar de que los amigos insisten y le dicen a Antonio que esta chica no les gusta, se casa con Maje en septiembre de 2016. Por aquel entonces, Antonio descubre que Maje tiene otro amante, pero en este caso lo perdona. A pesar de casarse y de seguir juntos, la pareja discute mucho. Antonio no se siente correspondido porque cree que Maje no le hace el caso suficiente y le exige más como pareja. Lo que Antonio no sabe es que Maje tiene una relación paralela desde el año 2015. Salvador le saca 20 años, está casado desde hace 22 y tiene una hija de 18. Es ella la que comienza un poco a tirarle los tejos. Le deja notas en la taquilla a modo de diario donde va expresando lo que siente por él. Salvador sí sabe que Maje tiene pareja. Pero Maje lo que le cuenta es que tiene una relación muy posesiva, que su marido la absorbe demasiado, que la controla, que incluso la maltrata y que ya no puede más. Salvador, a pesar de estar casado, empieza a sentir cosas por Maje e incluso llega a declarar que estaba muy enamorado. Lo que Salvador no sabe, y por supuesto su marido Antonio tampoco, es que Maje tiene otro amante, que se llama Tomás. Con él empieza una relación en mayo del 2016, que se extiende hasta octubre de 2017. Es decir, cuando Maje se casa, ya lleva con Tomás 4 meses. 3 meses antes de la boda, Antonio le descubre a Maje unos mensajes en el móvil y pues ya no puede más y la echa de casa. Maje se va a vivir 4 días con él, pero al final Antonio le perdona esa infidelidad y termina por casarse con él. Maje y Tomás se siguen viendo, de hecho varias veces en semana, y le cuenta que se ha tenido que casar con Antonio porque su marido tiene cáncer. 9 meses después de haberse casado con Antonio, Tomás y Maje hablan por Telegram y Maje le dice que ya no puede más, que su marido es muy posesivo, que quiere que se muera y que ella es capaz de cualquier cosa y que ha pensado en acabar con su vida. En paralelo, y para rizar más el rizo, Maje tiene otro amante fijo, un publicista que se llama José, al que conoce el 20 de mayo de 2017 y con el que sigue hasta que es detenida. A José le ve cada vez que sale del trabajo y muchas noches se queda a dormir en su casa. El día que muere su marido le dice que no pueden verse, que está muy cansada, pero no le dice ni que está casada ni le habla de la muerte de su marido. Días después queda con él en Alicante y le cuenta lo que ha sucedido, pero le dice que la policía piensa que ha sido un ataque terrorista.
ya que por aquellas mismas fechas había ocurrido el atentado de Barcelona. José no se queda muy convencido con lo que le cuenta Magé y se enfada bastante y rompe la relación, porque cree que le ha mentido y que no ha sido sincero con él. Él le dice que se tiene que pensar lo de seguir la relación con ella porque se siente muy ofendido al haberle mentido, pero Magé le dice que es que la relación con su marido es un poco por compromiso, que le han obligado a casarse. Él decide romper finalmente la relación, pero tiempo después la retoman. Y poco después del asesinato de Antonio, José y Magé dan la entrada para un piso. Las idas y venidas de Magé con distintos hombres todavía siguen. A principios de 2017, unos meses antes del asesinato de Antonio, Magé mantiene relaciones con un enfermero. Este chico tenía pareja y se iban a casar, pero cuando la novia se entera de que ha tenido una relación con Magé, rompe la relación con él. Para no liaros más con tanta historia de personajes diferentes que se solapan en el tiempo, vamos a ir directamente a los hechos y así no complicamos demasiado la historia. Como ya sabemos, Magé le va diciendo a todos sus amantes que su relación está fatal, que su marido es muy controlador y que no puede más, que es una mujer maltratada. Y a los que no les cuenta esto, le cuenta o bien que su marido ha sido asesinado por un grupo terrorista o que tiene cáncer y va a fallecer próximamente. Y llegamos a la mañana del 16 de agosto de 2017. Magé le dice a Antonio que esa noche tiene que hacer guardia en el hospital y él le prepara una empanada para el día siguiente. Antonio nunca dejaba su coche en el garaje, pero esa noche Magé le dice que por favor lo deje dentro. Y por la mañana, cuando Antonio se dispone a ir a trabajar, baja al garaje a por su coche. Pero allí hay alguien más. En el garaje le están esperando y cuando Antonio va a abrir la puerta de su coche, el desconocido se le acerca y le asesta 6 puñaladas. 3 de ellas le afectan al corazón. El asesino sale corriendo del garaje y desaparece. Esa noche ya sabemos que Magé le dice a José, el tercero de sus amantes, que está muy cansada y que esa noche no van a poder verse. Es Manuel, el enfermero con el que tiene un idilio, el que la atiende esa noche en la que matan a su marido. Ella es la que pide que por favor que vaya como sanitario hasta que llega su familia a su casa. La policía le toma declaración 3 días después y ella asegura que esa misma noche tuvo guardia y que por la mañana se fue directa a su casa. Después de su declaración, la policía toma declaración a una de sus amigas. Esta amiga le cuenta a la policía que Magé tiene un amante. Cuando la amiga le cuenta a Magé lo que le ha contado a la policía, Magé pide hablar con ellos una segunda vez. Y aquí cuenta lo que viene contando a todos sus amantes, que tiene una relación muy tormentosa, que su marido es muy posesivo, que se siente muy controlada y que era una mujer maltratada. En paralelo, y durante esos días, Magé inicia los trámites para cobrar el seguro de vida que tenía Antonio. Durante la autopsia, el abogado de la familia de Antonio cuenta que cuando les estaba contando las heridas que tenía el fallecido a la familia, que la familia estaba desolada, pero que ella no mostraba ningún signo de tristeza. Con estos datos, la policía ya empieza un poco a mosquearse, empiezan a pensar que el crimen ha podido ser un crimen pasional y empiezan a investigar a Magé. Graban todas sus llamadas y así es como poco a poco empiezan a atar cabos con las conversaciones que Magé mantenía con Salvador, el primero y más longevo de sus amantes. En una de las grabaciones que tiene la policía, Magé le dice a Salva que le diga a la policía que por favor le robó las llaves de su bolso para poder entrar en el garaje y asesinar a su marido. Por su parte, la policía toma declaración también a Salvador, quien primero se declara inocente. El juez decide que hasta que salga la sentencia del juicio, que ambos tienen que permanecer ingresados en la prisión de Picassent. Ambos escriben cartas de amor, donde ella le dice a Salvador que tal vez ese trágico hecho lo que había conseguido era unirles más. Pero Salvador se entera de que Magé tiene otro amante dentro de prisión. Y esto, unido a que la hija de Salvador le pide por favor que deje de mentir, Salvador se derrumba y en el juicio confiesa. Dice que Magé le contaba que Antonio la maltrataba y que fue ella la que le convenció para que acabara con su vida.
Él lo que creía era que estaba haciendo algo positivo, puesto que a pesar de quitarle la vida a alguien, lo que creía era que estaba defendiendo a Maje, ya que estaba locamente enamorado de ella. Durante el juicio se pudo demostrar que fue ella la que le pidió a Antonio que aparcara en el garaje cuando nunca solía hacerlo. También dijo que esa noche se fue a trabajar y que luego fue a su casa por la mañana, pero no se fue a trabajar, se fue con uno de sus amantes toda la noche y por la mañana se fue a casa de su hermana. La empanada que le dejó su marido se la llevó para comérsela con su amante. Los investigadores también descubrieron que, a pesar de que Maje decía que no sabía nada de un seguro de vida de su marido, ya había iniciado los trámites para cobrar el seguro. Durante el juicio, cuando le preguntaron cómo pudo Salvador entrar en su garaje, ella contestó que Salvador tenía llaves de su casa, que conocía perfectamente los horarios de Antonio y que muchas veces, cuando su marido no estaba en casa, iba a comer allí, que llevaba muchas veces la comida y hasta llevaba vino. Los expertos analizaron a Maje y aseguraron que es una persona manipuladora que utiliza el sexo para usar a sus amantes a su antojo. Es una persona muy organizadora y tiene un perfil de psicópata que usa la promiscuidad para manipular a los demás. Finalmente, ambos fueron declarados culpables. La pena de Salvador fue de 17 años y a Maje le cayeron 22. A ambos también se les impuso una multa de 250.000 euros a la familia del fallecido. A la fecha, Salvador ha entregado parte de un dinero que tenía a la familia de Antonio. Ambos siguen en prisión. Él es encargado de la biblioteca y ella del comedor de la zona de presas peligrosas. Se comenta que ya ha tenido varios amantes dentro de la cárcel, ya que comparten una misma prisión aunque tienen módulos distintos. La familia de Maje sigue apoyando su inocencia y aseguran que tenía una muy mala relación con Antonio, que Antonio no la trataba bien. Pero según los expertos y con el perfil que tiene Maje, es muy probable que los padres también estuvieran manipulados. Y por último, un detalle que no os he contado, y es que antes de que Maje fuera detenida y después de morir su marido, en agosto de 2017, el 8 de septiembre, ni siquiera un mes después, Maje conoce a Sergio, un guarda urbana, al que no le cuenta ni que estaba casada ni nada sobre el asesinato, e incluso le da un nombre y una profesión falsos. En el juicio salieron mensajes de Maje hablando con sus amigas de cómo mantenía relaciones sexuales con este chico. Recordemos que no ha pasado ni un mes después del asesinato de Antonio. Sergio, que no sabía nada de la historia, se enteró cuando la policía le llamó para decirle que estaba detenida. Toda esta lista de amantes que han pasado por la vida de Maje mientras mantiene una relación en paralelo con su marido, testificaron en el juicio, y todos, o la mayoría, aseguraron que les decía lo mismo. Siempre les sacaba el tema de la mala relación con su marido, de lo mal que la trataba y de lo mal que se sentía. Y los comentarios tipo «ojalá se muera» o «quiero verle muerto» se repetían bastante. Se piensa que Maje lo que intentó fue convencer a alguno de ellos y que por eso mantenía tantas relaciones en paralelo. Finalmente fue Salvador el que más enamorado estaba de ella, o digamos que el más sumiso, o de perfil más sumiso, el que finalmente llevó a cabo estos hechos. La mujer de Salvador en el juicio testificó que era un hombre encantador, muy buen padre, muy buen hijo y que en ningún momento se hubiera pensado que mantenía una relación con otra mujer. Y nada, hasta aquí el caso de hoy. No sé cómo veis esta historia, si al final ella es la manipuladora, aunque no cometió el asesinato, no sé. Decidme qué opináis y podemos debatir a partir de ahí. Gracias una semana más por estar al otro lado. Nos vemos muy pronto con más crímenes reales en Más allá del crimen.